Mi pregunta es, ¿cómo he muerto hoy? ¿Cómo fue tu viaje al budismo? En un momento en el que tienes todo lo que, o gran parte de lo que imaginas que te da bienestar. Afectos, un sitio donde vivir, una casa. Pero este es el punto, siempre hay un pero. Y aquí el pero es que cierta insatisfacción anidaba allí. ¿Qué viste que te hizo pensar esto es diferente, esto es para mí? Aunque suene extraño, es estar a gusto cuando tienes el estómago hecho un trapo y los ojos rojos de llorar, porque es la confianza de decir, aquí estoy ante estas adversidades. La vida no nos va a ahorrar sufrimiento a nadie. Esto es estar vivo. Entonces, abandonemos esa idea de una vida sin sufrimiento. Es imposible. Es imposible. La felicidad no te la trae Amazon Prime. ¿Qué es la felicidad? Bienvenidos a otro episodio del Director. Hoy tenemos con nosotros a Karma Tempa. Recibió las ordenaciones como monje budista hace 20 años. Es instructor de meditación y filosofía budista en varios centros y también instructor de acompañamiento en la muerte. Creo que va a ser una charla muy interesante. Bienvenido. Y muchísimas gracias a ti por esta invitación. ¿Cómo fue tu viaje al budismo? Porque yo imagino que no crecerías a lo mejor en un entorno donde el budismo fuera la religión predominante. Es así, lo imaginas bien. Yo me acerqué al budismo viviendo en la ciudad de Buenos Aires, en un momento en el que, podríamos decir, haciendo una suerte de checklist, que tienes todo lo que, o gran parte de lo que imaginas que te da bienestar. Y lo tenía. Afectos, un sitio donde vivir, una casa, estar en una gran ciudad con lo que esto implica y te ofrece una ciudad como Buenos Aires, pero este es el punto, siempre hay un pero. Y aquí el pero es que cierta insatisfacción anidaba allí. Y esa insatisfacción que intentaba cubrirla con algo más de lo mismo, pues como mínimo alentaba ese sentimiento de insatisfacción. Me derivé a pensar que esa insatisfacción se podía cubrir o abordar desde la espiritualidad, que era cierta orfandad espiritual la que tenía. Y en aquel momento, por distintas actividades y curiosidades, me estaba acercando al pensamiento oriental, pintura, el aspecto de la salud, el Tai Chi Chuan, etc. Y me empecé a explorar el budismo. Entonces, desde la insatisfacción, me acerqué al budismo. Y empecé a leerlo, a conocerlo, y poco a poco ha sido una relación mantenida en el tiempo y en el que la profundidad se ha ido dando junto con la experiencia. ¿Y qué te atrajo del budismo? ¿Qué viste que te hizo pensar esto es diferente, esto es para mí? La compasión. Ese fue el tema que más me decantó. Siempre llegas a una tradición espiritual, una tradición de sabiduría, con una inquietud y piensas en cómo satisfacer esa inquietud. Y uno de los elementos que me sorprendió y que más me atrajo porque pudo expresar con palabras ese pulso que no siempre era compartido con los demás, pero que anidaba allí, fue el tema de la compasión. En aquella época estaba por llegar en una de las varias visitas durante el Dalai Lama a Buenos Aires, así que las librerías, la prensa, pues hablaba de él y una y otra vez salía el tema de la compasión. Y entonces eso es lo que me atrajo mucho, que fuera un elemento casi vertebral, el tema de la compasión. Hablas de una insatisfacción que te lleva a encontrar el budismo. ¿Ha conseguido el budismo eliminarla? No. No del todo, ¿no? No del todo, no del todo. Esto es una batalla constante. Eso es una batalla por siempre. Lejos de ser una mala noticia, es una buena noticia porque tienes allí la motivación de seguir trabajando con ella porque vas afinando o se va afinando, se va redefiniendo. Es una conversación que mantienes contigo muy íntima, muy personal y vas como redimensionando, redefiniendo qué es lo que consideras insatisfacción. Entonces se va haciendo cada vez más sutil, pero también como muy concreta, ambas cosas. Concreta porque empieza a tener nombre, apellido y forma.
A veces es uno, a veces son los demás, las circunstancias, quién no está insatisfecho con la situación que nos cobija. Y empieza a ser sutil porque hay un anhelo que es trascendental, así que conviven lo cotidiano con lo trascendental. El budismo tiene algo de estudio de la mente y búsqueda de la causa del sufrimiento del que hablamos y de búsqueda también de remedios, ¿no? Hay gente que dice que Buda fue el primer psicólogo. No lo puedo afirmar categóricamente porque es posible que el Buda tampoco Él no fuera consciente, ¿no? se viera a sí mismo como psicólogo, ¿sí? Yo creo Bueno, que el término ni siquiera existía, evidentemente. iba a agregar eso. Pero me imagino que nunca pasó delante de una facultad de psicología. no, ni tuvo una consulta ni nada. Exacto, sí. Digamos que cambió en todo caso la idea del diván psicoanalítico por el cojín de meditación. Antes de seguir con nuestra apasionante charla con Karma Tempa, quiero que reflexionemos un poquito sobre lo que está pasando en Ucrania. Los ucranianos están pasando uno de los peores inviernos de los últimos años, con temperaturas de 20 grados bajo cero, con el temor a los bombardeos constantes. Muchas veces vemos los informativos, los muertos, vemos los bombardeos, vemos la destrucción, pero detrás también hay una crisis humanitaria y sanitaria gravísima. Hay organizaciones como Médicos del Mundo que están aportando todo lo que pueden y haciendo un trabajo importantísimo. Imaginad lo que es llevar 4 años constantemente viviendo bajo la amenaza de las bombas. Y sobre todo algo que yo me he encontrado a menudo en los conflictos que he cubierto, y es el problema de la salud mental de los niños. Chavales que crecen en el horror de la guerra. Todo el apoyo que podáis dar a Médicos del Mundo en esta batalla yo creo que es muy importante. Lo que para un niño en nuestro país es normal, el ruido del motor de un avión, que puede significar unas vacaciones, para un niño ucraniano significa el adelanto, la alarma, la inmediatez de un nuevo bombardeo. Por eso es tan importante la ayuda psicológica que se está prestando sobre el terreno y que trata de minimizar dentro de lo posible los efectos que está teniendo el conflicto. Es un trabajo posible en parte gracias a organizaciones como Médicos del Mundo y también al apoyo financiero de la ayuda humanitaria de la Unión Europea. Y ahora volvemos a nuestra charla con el monje budista Karma Tempa. Y entonces hoy el lenguaje trae desde la distancia y el tiempo, en nuestros términos, ese elemento tan importante que señalas, que es el estudio tan profundo, y otras tradiciones no dualistas también lo tienen. Esto no es patrimonio exclusivo del budismo. Todas las tradiciones espirituales hacen un abordaje sobre lo que es la mente. Particularmente conozco algo más, por razones obvias, la del budismo, y no deja de asombrarme la profundidad y la meticulosidad que tiene en observar nuestros procesos de pensamientos, en nuestros procesos emocionales, y también este abordaje desde lo ontológico, lo metafísico, y caemos o llegamos a este punto que señalaba, lo psicológico, lo emocional. Hoy tenemos sociedades muy dañadas. Todos los estudios indican que hay una mayor incidencia de problemas de salud mental, especialmente en los jóvenes. Y uno en Internet y en libros encuentra infinidad de gurús, personas que ofrecen soluciones y demás. El budismo, ¿qué puede aportar en esta crisis de salud mental en la que nos encontramos? Creo que lo primero que puede abordar, y haré una pequeña salvedad, voy a hablar desde mí, como ser humano, como monje budista, pero todo lo que diga aquí fundamentalmente es mi propia responsabilidad. No estoy hablando en nombre del budismo. Uh-huh. Yo creo que lo primero que me gustaría aportar es sensatez y calma, y que nadie haga caso de lo que aparece tan fácilmente por los medios, por internet, que no nos dejemos llevar por propuestas tan lineales y tan simples, que además comenzarán las 3 cosas que nadie te dijo, las 5 que tiene que saber, ¿no? Entonces creo que la responsabilidad por uno mismo, ese es tal vez, se me ocurre pensar ahora, el punto de partida.
hacernos responsables de nuestra infelicidad, de nuestra insatisfacción, de nuestras disfunciones emocionales y por lo tanto que recurrir a profesionales o ámbitos en el que haya honestidad, haya preparación, haya solidez en la propuesta. Si entre todas esas posibilidades que afortunadamente en nuestro contexto, y esto no está extendido al planeta en su totalidad, pero en nuestro contexto que ofrece tantas posibilidades, si alguien tiene interés o intuye que el budismo le puede aportar algo, pues que aplique en la misma idea, ¿sí? Que observe, que investigue, que vea si hay una relación entre lo que se dice, lo que se percibe, ¿no? La manera de estar en ese sitio. Esta manera en la que lo planteas tiene mucho que ver con algo del budismo y es que es una religión muy poco proselitista, ¿no? Es más, aquí estamos, todo el mundo está invitado a entrar, pero no hay una búsqueda de fieles o de adeptos como encontramos a lo mejor en otras religiones, ¿no? Eso es lo que me hace sentir muy cómodo y lo que me hizo sentir muy cómodo desde hace tantos años y me sigue haciendo sentir cómodo, que es esta propuesta, esta disponibilidad de decir aquí estamos. Comunicaremos, publicaremos, utilizaremos los medios habituales de comunicación contemporáneos, pero la propuesta siempre es aquí estamos. Y desde esa hospitalidad es esforzarnos en acompañar al otro desde nuestro conocimiento, pero ese es el tema también de la compasión. Siguiendo al otro en sus propios modos de estar, sin imponer, sin exigir. En todo caso, habrá algunas indicaciones, llegado el caso, en lo que hace, no lo que tienes que hacer ni sentir, sino en todo caso en cuanto al método, la práctica de la meditación. Pero después el resto es bienvenido y vamos a ver juntos, porque esto lo vamos co-creando, qué es cómo podemos trabajar. Hay una estructura, hay un pensamiento, hay un contexto y un método. Pero ¿qué es lo que podemos trabajar juntos? Y muchas veces es silencio. Es escuchar al otro, darle un espacio que pueda sentir en principio seguridad. Silencio en un momento en el que hay tanto ruido, no nos vendría mal un poco más de silencio. Nada mal, pero también podemos explorar qué es el silencio y que sería casi paradójico hablar del silencio. Pero el silencio no significa ni indiferencia, ni distanciamiento, ni frialdad, ni tan siquiera ausencia de palabra o de sonido, que también. Pero fundamentalmente es ese silencio a nuestra reactividad, a nuestros sesgos, silenciar, acallar. Eso lo decía Nagarjuna, un filósofo medular en el pensamiento budista, de acalla o calma las cosas que nombras. No solo cuando dices mesa, persona, sino ese pulso tan condicionado que nos hace ver lo que nuestra mente y nuestros condicionamientos ocultan lo que auténticamente es. Así que ese silencio mayor es, otra vez, la compasión, el amor, en el que das espacio, te observas, qué es lo que sientes, cómo estás con eso que sientes y qué es lo que puedes aportar. Y sin embargo, lo que nos encontramos estos días es polarización, es enfrentamiento, es conflicto. No parece que esté calando esa idea que estás explicando y que yo creo que todo el mundo nos parece bien, pero ¿por qué no conseguimos esa serenidad o esa paz o bueno, ese estado mental que evite el enfrentamiento que estamos viviendo? Ese es el interrogante mayor que estoy teniendo en mis conversaciones también internas conmigo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y no hay una única respuesta. Y no hay un único motivo. Son varios y son muchos y que se vienen gestando desde hace años, siglos incluso. Creo que también es justo señalar que hay como dos mundos, por ponerlo en estos términos. Uno es el de los medios, el que aparece en los medios en donde sí hay cada vez más polarización, hay mucha conflictividad,
Pero también es verdad que eso está presente en nuestra sociedad, pero también está presente la sensatez, la calma, el afecto, la solidaridad. Y yo creo que esto hay que señalarlo una y Sí. otra vez. Yo Hay que tengo señalarlo mucho. una sensación parecida, ¿no? Con las redes sociales, que muchas veces uno ve toda la polarización, el odio muchas veces, ¿no? Que se Sí, transmite y te puedes llevar la sensación de que esa es la realidad y luego sales a la calle y no lo ves. No ves a la gente insultándose como se insultan las redes sociales. Entonces, yo creo que hay una distorsión también a través de ese ruido de las redes sociales y de los medios que puede, de una manera negativa, contaminar a gente que a lo mejor no está en ese estado, pero también es verdad que el estar escuchando sí, eso constantemente sí. tiene que afectar. Afecta y mucho, porque eso va permeando. Incluso desde las neurociencias se afirma esto, que esas radios o esas televisiones que tenemos de fondo, sin prestarle mucha atención mientras andamos en casa, pues nos va permeando. Aunque no estemos atentos como tales, pero sí que va filtrando. Y entonces eso sí que nos va permeando de una manera de la que no siempre somos conscientes. Ir alimentando nuestros sesgos de pertenencia, nuestros sesgos de confirmación, que si ya hay una suerte de error activo en nuestra mente que confunde aquello con lo que está haciendo de múltiples maneras y multicondicionada, que lo vemos como algo concreto, sólido. Hay un error activo de la mente que siempre está fomentando incluso esta dualidad y esta separación. Pero en nuestra cotidianidad, pues podemos ir observando cómo podemos acortar esas diferencias, porque en el fondo a todos nos pasan más o menos las mismas cosas, incluso aquellos que consideramos nuestros rivales políticos o nuestros rivales deportivos, ¿sí? Todos queremos estar felices, todos queremos estar con una suerte de bienestar que también se extienda a nuestros entornos más cercanos. Luego está este punto de redefinir qué entendemos por felicidad y por bienestar. Y allí encuentra también esta pedagogía del amor y del cuidado hacia el otro. Y esto es lo que a veces queda opacado con un discurso que apunta a la diferencia. El Y a que, veces, sí, el que odia es más infeliz que el que siente compasión hacia otros, ¿no? no me cabe la menor duda. Y puede ser que le cueste reconocerlo, incluso que no lo reconozca, porque el odio, como las emociones en su cúspide, dan una sensación de mucha potencia, ¿no? Entonces, eso también es observar por qué a veces necesitamos estar tan definidos por algo tan extremo como es una emoción, que puede ser una emoción violenta o una emoción que no lleve al daño físico, pero que está en su potencialidad máxima. ¿Qué temor puede haber oculto? Estoy dando grandes pinceladas, las cosas son mucho más complejas y ricas, pero observar qué se puede esconder, ¿no? O que está oculto allí en esa expresión tan sólida, concreta de sobreidentificarme con algo, con mis celos, mis envidias, mi orgullo, mi enojo. ¿Qué, qué debilidad estamos intentando paliar para que haya una expresión tan potente de una emoción que trae más conflicto y que tiende a perpetuarse? Has mencionado la felicidad, que yo creo que es una de las grandes obsesiones de la humanidad, ¿no? La persecución de esa felicidad, ¿no? Pero no queda muy claro nunca qué es la felicidad y cómo se alcanza, ¿no? Desde el punto de vista del budismo, y en este caso no hablas en representación del budismo, pero como tú, como con tu experiencia, ¿no? Em, ¿Qué es la felicidad? Es una confianza en capacidades, en cualidades, más que en capacidades, en cualidades, podríamos ponerlo en esto, que nos permite estar tanto en las zozobras de la vida, cuando navegamos aguas tan tempestuosas, cuando la vida nos interpela, o en esos espacios amables que la vida también nos regala. Una sensación equilibrada, ágil, que se mueve y que se va incorporando a lo que va sucediendo con la realidad, que tampoco es incorporarse a esa realidad implica indefensión o inacción, sino que hay una cualidad que se expresa para poder estar a gusto con uno mismo, y ese a gusto con uno mismo
aunque suene extraño, es estar a gusto cuando tienes el estómago hecho un trapo y los ojos rojos de llorar, o un corazón que lo sientes como vacío y distante. Porque es la confianza de decir, aquí estoy ante estas adversidades. El sufrimiento puede convivir con la felicidad. El sufrimiento puede convivir con la felicidad y también no es que se aliente a que cuanto más se sufre, más feliz se puede ser, sino que todo va cambiando y el sufrimiento, vamos a ir a un ejemplo, o pensemos cada uno de nosotros ejemplos sencillos, dejemos los grandes sufrimientos de la vida. Esto es como un proceso de aprendizaje y de entrenamiento, empezar con las cosas cotidianas y comunes, ir viendo cómo estamos con ese sufrimiento y a qué nos puede llevar ese sufrimiento. Puede despertar la solidaridad, puede despertar el cariño, puede despertar la acción, el ponernos en marcha, puede despertar el acogernos, el sostenernos, el acunarnos, cantarnos una delicada nana como hacían nuestros mayores para calmar nuestra ansiedad. El sufrimiento puede llevarnos a estar con el sufrimiento del otro, esa sensibilidad, ese es el punto de la compasión, donde encuentras que en el otro hay sufrimiento, que hay una empatía que no se mimetiza con el sufrimiento del otro, que no lo haces propio, pero esto no implica indiferencia, sino que dices, aquí hay algo y tal vez pueda aportar algo. Y ese descubrimiento o ese interrogante de qué puedo aportar, lo vives y en algún punto observas qué puedes aportarte y qué puedes aportar a los demás. Y para recurrir a algo también como más cercano, los griegos hablaban de la eudaimonía, ¿no? Ese bienestar eudaimónico, como en contraposición a lo hedónico. ¿Quién no disfruta de lo hedónico? Yo también encabezaré la lista, ¿sí? de los placeres hedonistas. Pero en lo eudamónico es esa sensación también de bienestar, de saberte que cuentas contigo, por decirlo en términos cercanos. La prensa describió hace ya muchos años y se ha quedado esa etiqueta al biólogo molecular y monje budista Matthew Ricard como la persona más feliz del mundo. Él mismo se ha encargado de decir que eso es una tontería. El darle a alguien, ¿no? Hay 8.000 millones de personas, decir, no, tú eres el más feliz del mundo, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en los estudios que se hicieron de su mente, a través de la meditación, sí que había un bienestar por encima de la media, ¿no? Y en otros estudios que he visto, monjes budistas que practican la meditación sí que tienen digamos, un nivel de bienestar mayor. ¿Por qué es esto? Por el entrenamiento y por la motivación, pero fundamentalmente más del entrenamiento y la motivación es porque eso es inherente a nuestro ser. Ese pulso de bienestar y esa cualidad de generar ese bienestar ya está presente en nosotros. A veces está oculto, a veces permanece allí como solapado, de forma anónima, pero está presente. Y lo que hace la motivación, y dentro de una estructura, de un pensamiento filosófico y de un método que pone en marcha de forma práctica la esencia de ese pensamiento filosófico, es aquello que se despliega. No es tanto que incorporas algo, sino que en todo caso encuentras entre la diversidad de pensamientos, de maneras de sentir, ese punto de sensatez, de cordura, que te lleva a generar ese bienestar. Matías Ricard, a quien he tenido la suerte de conocerle y estar en algunos momentos con él varias veces en Nepal, que señalaba esto, riéndose, decía esto del hombre más feliz del mundo, ¿sí? Sí. Lo que tú señalas. Y esos trabajos que se hicieron, que dieron origen a Mandan Life, y eso es uno de los extraordinarios aportes del Dalai Lama, de fomentar el encuentro entre las ciencias contemporáneas y las ciencias contemplativas, porque en estos encuentros han estado también, han participado figuras clave de otras tradiciones contemplativas, de otras tradiciones espirituales, de ver cómo en ese encuentro podemos trabajar por el bienestar individual y el bienestar colectivo. Y eso que empezó hace más de 20 y algo de años, que permitió mapear en Matías Ricard y en otros monjes y grandes maestros con una experiencia que va entre las 40 y las 60.000 horas de meditación, pero que nadie se asuste,
¿eh? Porque luego ese discurrir con las ciencias contemporáneas han desarrollado también planes muy interesantes de cómo podemos generar. O sea, cómo beneficiar a todo el mundo, no solo Exacto. a monjes que dedican muchísimas horas a la meditación, sino que cualquiera pueda verse beneficiado de ese bienestar. De hecho, en el estudio que hicieron, una de las cosas que detectaron es que la meditación produce una activación muy fuerte de frecuencias gamma en el cerebro, ¿no? Es Sí. decir, que está como demostrado que la meditación puede activar elementos de nuestro cerebro que tienden al bienestar y a la felicidad. Sí, sí. Y todo eso está presente y de manera accesible en extraordinarios comunicadores de la neurociencia contemporánea. Aquí en España tenemos a Nazaret Castellano, que es una profesional y una persona extraordinaria que hace una difusión muy cercana de cómo podemos trabajar con nosotros mismos. Paul Gilbert, la sabiduría, me corrijo, la terapia basada en la compasión. Richard Davidson, que también es muy cercano a su santidad el Dalai Lama. Bueno, hay tantos, Rick Hudson, que también pues, son sus programas de neuroplasticidad positiva que yo he participado como alumno en alguno de esos programas, pues traen en un lenguaje científico y en un lenguaje contemporáneo también un método y una manera de decir que es muy accesible y un método que se adapta muy bien a nuestras necesidades, que no es necesario apartarnos del mundo durante años. ¿Y qué le recomendamos a la gente que quiera probar? Ir a un centro budista, porque imagino que esto no es algo que uno decide en su casa. Voy a meditar. ¿No? Me pongo en YouTube un canal de meditación y ya está, ¿no? Me imagino que requiere el acudir a gente que te enseñe, ¿no? Sí. Que te instruya en cómo hacerlo. Sí, eso es fundamental porque hay un valor agregado que es irreemplazable, que es el de la experiencia del tutor, del maestro, del lama, del monje, del instructor, de quien sea. Porque la información está absolutamente accesible y más en estos tiempos. Pero si no está ese valor agregado de la experiencia, que es lo que alumbra y le da brillo a eso que has leído y has estudiado, es simplemente una información que transmites. Entonces, quien tenga interés de trabajar consigo mismo, que se acerque, puede ser un centro budista, puede ser un centro de los tantos que hay, con otras, porque no todo el mundo estará interesado, se sentirá atraído por una estructura en el que el budismo puede estar presente, pero que están otros aspectos también, como el soteriológico. El budismo, a veces en Occidente solo nos limitamos a un aspecto y estamos soslayando este otro aspecto mayor. Entonces, bien puede ser un centro budista, bien puede ser centros de mindfulness, que también tienen unos desarrollos extraordinarios. Se vaya al sitio que se vaya, lo primero es ver qué se respira en el sitio. Volvemos a esto que tratábamos hace unos minutos atrás. La honestidad, la sencillez y la experiencia. Y entonces de allí surge esa confianza para entregarse al otro, que no significa ni sumisión ni rendición, pero tiene que haber ese principio de confianza delegada. En nuestra tradición ha sido el lama raíz, el gurú, que tanto se ha desvirtuado en Occidente porque estamos tan temerosos que pensamos que esto es sumisión o idolatría. Pero es esa cualidad maternal, ¿eh? del tutor que está dispuesto a acompañarte. Y como toda cualidad maternal, a veces se expresará de una manera contundente y directa, pero siempre está presente el amor y lo mejor que puede haber para ti. Pero es verdad que digamos, se ha puesto de moda, ¿no? El mindfulness y demás, y eso también ha traído a muchos instructores, no sé si llamarlos falsos, pero desde luego que que están aprovechando y utilizando un poco el marketing para vender cosas que realmente luego no sirven. Me imagino que hay mucho de esto. Lo hay, pero afortunadamente cada vez menos. Yo creo que este es un proceso habitual en el que hay mucha espuma en un principio y entonces hace, no sé, 10 años, por poner una fecha,
todo el mundo era un experto en mindfulness y Sí. había tantas tradiciones de mindfulness como actividades hacemos. Mindfulness para el deporte, para escribir, para pintar, para saltar a la cuerda. Pero con el tiempo la espuma baja y se empieza a hacer como más visible y además se va aquilatando la experiencia de gente, hombres, mujeres, instructores muy honestos, muy entregados a la práctica y que pueden desde la experiencia aportar algo a nuestra cotidianidad. Entonces, yo he tenido esa mirada crítica también hacia mindfulness en un principio. Luego me he explorado yo también si no estaba pues incómodo, de dónde estaba mi incomodidad y he podido pues diferenciar que mi incomodidad estaba por la ligereza en la que se estaba ofreciendo pompas de jabón. Pero con el tiempo yo también he asistido como alumno a formaciones en mindfulness, en regulación emocional y también este intercambio que voy cotidianamente manteniendo con otras tradiciones y otras personas me ha enriquecido mucho y sin lugar a dudas os animo a que busquéis porque hay personas, instructores y programas de mindfulness muy, muy honestos. Como también, si está este otro anhelo de llegarse a un centro budista, pues estupendo. El budismo insiste mucho en la idea de que el apego a lo material es parte de ese sufrimiento, ¿no? Vivimos en una insatisfacción un poco infinita, ¿no? Porque da la sensación que nunca tenemos suficiente, ¿no? Siempre en el trabajo, bueno, pues estás en este puesto, quieres el siguiente. Y cuando estás ahí, el siguiente. Con el dinero nos ocurre lo mismo. Tengo de esto, a lo mejor es suficiente, pero quiero más, ¿no? Y el vecino tiene un coche mejor o una casa más grande. ¿Cómo se puede controlar ese deseo, ¿no? Que es algo en lo que yo creo que trabaja el budismo, ese deseo por lo material, por el más? Ujú, ujú. Pues la propuesta es, primero, exploremos cómo podemos mantener un equilibrio entre nuestras necesidades legítimas y cómo intentamos satisfacer esas necesidades legítimas. Puede ser que encontremos que, que nos decantemos por lo que puede venir de forma exclusiva del exterior, lo visible, lo ostensible, y puede ser que con el tiempo veamos que lejos de traernos satisfacción y felicidad, incrementa nuestra incomodidad, nuestra inquietud y nuestra sensación de vacío. El camino puede ser varios. Volvemos otra vez al silencio. Entonces, llevar ese pulso del deseo al silencio, sentarnos con ello y ofrecer un espacio en el que no preguntes, estar con esa incomodidad que está casi visceral, que te está poniendo en marcha para tener algo, para asir algo, para tener algo, esa idea concreta. Y podemos descubrir sin duda que empieza a surgir cuando estás en el modo con el que sucede y no con lo que está sucediendo, que empieza a surgir el discernimiento, la calma, y puede ser que empieces a encontrar cuál es el punto que te lleva a buscar esa satisfacción en lo material, en la posesión, incluso en la manipulación. Y puede ser que te encuentres absolutamente distante de ti mismo y que estés entendiendo que esa cercanía que anhelas se está expresando de maneras equivocadas, que tienes que volver a ti. Lo que pasa es que en un mundo en el que podemos comprar cualquier cosa en un clic, donde muchas veces es una reacción inmediata, vemos un anuncio y automáticamente decimos, lo quiero. Sí. Y antes tenías que coger e irte a comprarlo. Y ahora desde el móvil te lo compras en un instante, ¿no? Sí. Eso hace más difícil todavía, ¿no? El romper las ataduras con lo material. Sí. Puede ser que con el tiempo veamos que la felicidad no te la trae Amazon Prime. No No. puedes hacer clic y aquí está Y ya están tocando el timbre y con... te han traído la felicidad. Eso No es. se puede comprar. Lo que podemos entonces, otra vez vuelvo al punto del equilibrio, que el deseo por lo material y el deseo por lo inmaterial no es ni bueno ni malo en sí mismo. Es en todo caso cómo gestionamos la satisfacción
de esa necesidad. Entonces, a lo mejor podemos repensarnos, legitimar nuestras necesidades y repensar nuevas maneras de satisfacer esas necesidades. Que veamos qué en nuestro recorrido, qué hemos intentado para satisfacer esas necesidades y qué es lo que nos ha aportado. Eso es lo que nos da, otra vez vuelvo a la idea del silencio, como esa conversación íntima con uno mismo, ¿no? Preguntarnos, ¿cómo estoy? Esa es la gran pregunta. Y muchas veces, otra vez el silencio, no esperar respuestas inmediatas. Habitar el interrogante para que empiecen a surgir nuevas respuestas. Incluso intentar nuevas preguntas para que puedan surgir nuevas respuestas. Siempre nos estamos preguntando más o menos lo mismo. Pero para todo esto necesitamos tiempo para estar con nosotros mismos y las distracciones hoy son tantas que es difícil encontrar esos momentos. Es difícil, pero podemos cambiar la idea de difícil por interesante, por desafiante, porque como decía Séneca, no sé si es que no tengo tiempo o lo malgasto. Entonces no siempre es ese tiempo que necesitamos para estar con nosotros mismos, no siempre es el silencio o nuestro sillón o nuestro cojín. Nuestro andar cotidiano, nuestro estar, esa experiencia que vamos aquilatando en nuestras reflexiones, en nuestros espacios, la piedra de toque es el día a día. Y allí está presente también. Cuando vamos teniendo cierta distancia que convive con lo vertiginoso del día a día, pues sí que nos podemos estar regulando y que nos podemos estar reconduciendo cuando vamos viendo que estamos por repetir patrones de sufrimiento. Y hablando de patrones, también desde la neuroplasticidad del cerebro, todo aquello, ¿no?, que estamos trabajando en nuestras reflexiones y en nuestras motivaciones y en nuestro cojín, cambiar esos patrones en el día a día con el otro, acercarnos al otro. Ese es el otro gran desafío, cómo convivir desde el individual con lo colectivo. Y entonces el puente que hay con ello es ver al otro como un igual. Pero yo que soy aquí el que estropea todo con las dificultades y añado dificultades cada vez que... Contigo, ya estoy desde hace rato viendo, sí. Porque, claro, el colectivo, creo que en el colectivo mucha gente se reconforta, es verdad, pero estamos en una era del yo. En redes sociales, bueno, una era yo creo que muy narcisista, muy de exhibición, de proyección constante hacia el exterior y de a la vez meternos mucho en el yo, ¿no? Que vemos en Instagram y demás, ¿no? Yo voy dejando ahí caer los problemas, ¿no? Para que tú me los resuelvas todos. Menuda tarea tengo, sí, pero lo más seguro es que te vaya a desilusionar, ¿sí? Porque podríamos terminar... Bueno, pero con que nos hagas reflexionar, ya eso es un avance. Sí. Creo que ese es un trabajo muy personal. Y vuelvo otra vez al punto de la motivación. Y vuelvo otra vez a conversar o a hacer conversar a las ciencias contemplativas donde la motivación está allí presente, y en lo religioso está presente la motivación, y lo que también las ciencias contemporáneas hablan de lo que es nuestra intención y nuestra motivación. Entonces eso le impone o nos invita a que nuestro día a día tenga una dirección. Aunque vayamos al sitio que vayamos, pero hay una dirección, que es la de intentar aportarnos a nosotros lo mejor que nos podemos dar y aportar al otro lo mejor que podemos aportar y recibir del otro lo mejor que nos puede dar. Y a veces lo que mejor nos puede dar el otro es un contraejemplo. Su irritación, su enojo, su materialismo, su manipulación, pues pueden ser, podemos aprender, pueden ser un auténtico maestro. Al mismo tiempo estamos prevenidos, precavidos, tomamos distancia, nos marchamos o de una manera enérgica ponemos un límite. Pero todo es un rico día. Eso puede traer a nuestro día a día la riqueza de ver cada instante, un poco parafraseando a Martin Buber también, esa relación entre el tú, ello, yo, ello. ¿Sí? No lo estoy citando adecuadamente, pero es dejar de cosificar al otro, de reificar al otro, que es a lo que tienden tanto las redes sociales y este pulso tan contemporáneo, de volverlo todo un objeto de consumo.
El amor es un objeto de consumo, el sexo es un objeto de consumo, todo acaba desvirtuándose, incluso la práctica espiritual, el materialismo espiritual que también definía Chogyam Trungpa, pasa a ser un objeto de consumo. De hecho, esas propuestas extraordinarias en lugares paradisíacos, con una comida gastronómica, y empieza a ver el programa y luego son 5 minutos al día de meditación. El resto Sí. ha sido, pues, y está estupendo, pero no le llames es un retiro espiritual, ¿sí? Porque estarás fomentando, te lo vas a pasar muy Pero a lo bien. mejor el que se apunta a eso tampoco está buscando un retiro espiritual, sino una excusa para irse a pasarlo bien. Seguramente, seguramente, pero también es verdad que si ese desencanto que le da incluso cuando mire su cuenta bancaria, que va bajando cada vez más en esas propuestas, le lleve a buscar una propuesta más honesta. Un concepto que me parece muy interesante en el budismo es el concepto de la aceptación. Ver y permitir la realidad tal como es. A veces nos sometemos a luchas mentales innecesarias, ¿no? Sí, Cuando a lo mejor la clave está en aceptar un poco más sí, la realidad. sí. Me gustaría traer los seres humanos, en general somos muy miedosos. Aunque, Totalmente. aunque vayamos muy por aquí, por Bueno, allá. normalmente los que van más así, no más crecidos, Sí, con más ego, son los más miedosos. son los más temerosos, sí. Y encuentran en esa coraza y en esa teatralidad un punto donde sentirse seguros, pero están incrementando aún más su inseguridad, porque en algún momento entenderán que el mundo no les va a hacer caso. Que el mundo lleva, y ese es el punto de la aceptación, pero que también quiere hacer de forma inmediata, por esto traía del temor. Cuando uno habla de aceptación, inmediatamente la gran parte de quienes te escuchan se abroquelan y dice, porque nuestras queridas cabecitas, en esto como decía Javier Cansado, que para mí a partir de esa frase ha sido un maestro, decía, al cerebro le falta calle. Sí. Y entonces nos sentimos en uno de estos 3 modos de regulación emocional, que las ciencias contemporáneas también lo presentan de una manera muy dinámica y muy concreta, nos sentimos amenazados. Solo escuchar la palabra aceptación despierta en nosotros un modo de alarma que nos pone, que traduce o interpreta la idea de aceptación como derrota, sumisión. Y la aceptación es la puerta a la gestión de aquello que nos daña, nos duele o nos interpela. Sí, que no estamos hablando de resignación. Esa es la mejor palabra, que no estamos hablando de resignación, que estamos hablando de una disposición, de una disponibilidad que parte de nuestra confianza en nosotros y en los recursos, también de nuestro entorno, para tener un diálogo crudo, honesto con aquello que nos está pasando. Y a partir de esa aceptación, que no hay disfraz alguno, no hay ningún disfraz, es una relación muy honesta y muy cruda con la vida, de decir, pues, voy a conversar de esta manera tan honesta, acepto esto que me atemoriza, esto que me interpela, me siento al borde del abismo, pero en vez de dejarme sentir atraído por esa llamada abismal, me quedo aquí contemplando el abismo porque estoy en un sitio seguro que me permite contemplarlo sin desbarrancarme. En Tailandia, un país budista en el que he vivido 10 años, a veces me encontraba gente que me decía, los occidentales os preocupáis demasiado por todo, ¿no? Dice, si algo no tiene remedio, ¿para qué preocuparse, ¿no? Me gustaba a veces esa filosofía, ¿no? Debemos intentar que las cosas nos importen menos. Hay un libro que está teniendo muchísimo éxito ahora. El título es muy directo. El sutil arte de que casi todo me importe una mierda. Sí. ¿No? Y es esa idea de decir, a lo mejor para sufrir menos nos debería importar menos todo. Pero claro, eso se contradice con la compasión. La compasión es Sí. que te importe lo que le ocurre a otros. Sí. Y hay una línea ahora de personas que promueven, no te preocupes tanto ni por los demás, ni por las guerras, ni por lo que está pasando. Dice, vive tu vida, aíslate y vas a ser más feliz. Ese libro lo leí hace un tiempo porque me lo sugirieron y el título, pues, Sí, yo no lo he leído, pero su imán.
Incluso él habla del budismo, el Ujú. autor, y pone en sus páginas el punto del sufrimiento y cómo lidiar con ello. No fui más allá de los primeros capítulos, sí, pero encontré cosas, dije, pues hay aquí un punto interesante. Y creo que coincidiremos, y quienes nos estén escuchando ahora, que no se trata primero, el punto de partida. La vida no nos va a ahorrar sufrimiento a nadie. Da igual lo que hagamos, vamos a tener que pasar por Porque dificultades. esto es estar vivo. Entonces, abandonemos esa idea de una vida sin sufrimiento. Es imposible. Es imposible. Y la misma idea de sin sufrimiento, de una vida sin sufrimiento, es la matriz del sufrimiento. Porque sentiremos que hay, parafraseando también a Peter Tool, creo que era la conjura de los necios, pensaremos que hay una conjura de necios en nuestra contra, porque va sucediendo la impermanencia, la interdependencia. Ese es el pulso de la vida, el cambio. Y todo cambio trae sufrimiento. Luego ese sufrimiento se puede transformar en bienestar. ¿A quién no ha sido testigo en su propia vida de que algo que nos ha dolido luego nos ha traído bienestar? Nos hemos recuperado, hemos aprendido Bueno, eso muchas veces. A mí me ha muchísimas. pasado incluso profesionalmente, ¿no? Que me han Sí. despedido de un sitio, en el Ujú. momento en el que me han despedido, pues me ha sentado muy mal Claro que sí. y luego con los años he mirado atrás y he dicho, qué favor me hicieron. Sí. Gracias a aquel despido me embarqué en este otro proyecto, en esta otra cosa. Eso es así. Eso es así. Entonces, creo que no es que se trate de sufrir menos, sino de observar qué es lo que nos trae sufrimiento y cómo podemos trabajar con ello. Entonces, esta idea de no te preocupes, por tanto, ocúpate de algo, ocúpate de ti, ocúpate de tu entorno. Creo que esa es la manera en que podemos traer esta idea de hacer convivir el- esta suerte de decepción por cómo está nuestra cotidianeidad, que a veces nos lleva a pensar que la única solución es independizarnos o retirarnos de la vida. Las expectativas, entonces, muchas veces son un obstáculo, ¿no? O sea, el pensar que no va a haber sufrimiento, el idealizar, yo tengo que estar en este estado. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Ujú. Digo, tiene que ser como en Hollywood, Sí, ¿no? Perfecto todo, ¿no? sí. Y cuando no es así, llega la decepción, no hay una aceptación de las realidades de lo que es el matrimonio, como son dificultades en la convivencia y Ujú. otras cosas, y eso lleva a rupturas y lleva también a insatisfacción, Sí. porque nos hemos generado previamente unas expectativas imposibles de cumplir. Ujú. La Ujú. perfección casi, Sí, queremos. sí. Las expectativas, otra vez volvemos a este punto medio. No son ni buenas ni malas en sí mismos. Todos tenemos expectativas. Luego, desde la sensatez, podremos ver qué posibilidades hay de satisfacer esas expectativas. Pero antes también observar si esas expectativas realmente qué es lo que pueden aportar en nuestras vidas. Porque tal vez con el tiempo y con la experiencia veamos que aquellas expectativas que fuimos pudiendo satisfacer han incrementado nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Entonces es cómo lidiamos o cómo estamos entre las expectativas y la decepción. Y trabajar con ambas, aprender, yo creo que esta es otra materia que podríamos establecer como una nueva pedagogía para estar en la vida, que es aprender a fracasar. Eso está muy bien. Aprender Porque a fracasar. el fracaso en todo caso no es una derrota, sino que nos está indicando que es por aquí no. Esto me recuerda a la cita de Beckett, Ujú. fracasa mejor, ¿no? Estupendo, pues O me sea, quedo con la frase. hay un tenista, Sí, Wawrinka, que se lo tatuó en el antebrazo. ajá, Entonces, cuando estaba jugando, pues él veía, ¿no? Dice, un poco la idea de, has fracasado o has perdido este punto, este set. sí. No, fracasa mejor. Sigue esforzándote y a ver qué pasa, ¿no? Y puede ser que esa idea de fracasa mejor es aprende del fracaso. Sí, yo creo que no. A mí la palabra fracaso la detesto. Mm, Porque yo no creo en el fracaso. mm, ujú. Creo precisamente en eso, en
un tropezón Bien, te me gusta lleva, la idea, sí. que te lleva a intentarlo de otra manera o a Sí, mejorar o a aprender. Por eso me sí, gusta mucho la frase que has dicho, ¿no? sí, El aprender a fracasar. sí. El fracasar lo pondría entre comillas porque no me gusta la frase, pero es verdad. Aprende de los errores, aprende de los fallos y mejora. Pues podemos hacer una síntesis y es aprende a tropezar. Sí. Aprendamos a tropezar. Aprendamos a tropezar Sí. sin que eso sea un drama que nos hunda. Y yo creo que hay culturas más tolerantes hacia el fracaso y menos, ¿no? En España, por ejemplo, creo que siempre ha existido mucho miedo al fracaso. Y Ujú. eso hace que la gente a veces tenga miedo, sobre todo al que dirán, ¿no? Porque yo creo que en el fracaso hay mucho de miedo a los demás, a Ujú. cómo nos van a percibir si hemos fallado, si no hemos conseguido, si hemos Sí, perdido en cierto modo, sí, ¿no? Pero me gusta esa idea sí. no, fracaso no hay, o sea, es luego, oye, un paso más para otra cosa, ¿no? Hay tropiezos. Tropiezos, Sí. tropiezos. Otro concepto muy interesante del budismo es la iluminación. Ujú. Esa búsqueda constante, ¿no? En el budismo. ¿Cómo se la explicamos para que lo entienda a la gente? Yo estoy en ello. Todavía, ¿no? 20 Así que, años desde que te así que, ordenaste como monje y todavía estás en... ujú. Pero estás en ello, ¿estás en la búsqueda de la iluminación o encontrar una explicación sobre qué es la iluminación? Estoy en la búsqueda de una experiencia. Y esa búsqueda de la experiencia está siendo una rica experiencia. Entonces, más allá de las definiciones, que aparte es señalar lo inefable, es hablar de lo inefable, el despertar, la iluminación. ¿Es el despertar de la mente para encontrar la verdad? ¿Es una definición posible? Esa es una definición posible. Yo me he acercado mucho más, porque, por decirlo en palabras también muy cotidianas, el listón es muy alto, ¿sí? Sí. Y además es estar señalando algo que tampoco puedes definir. Mm. No es voy a llegar a tal sitio o voy a sentir esto o aquello, es inefable. Yo creo que ese despertar es sinónimo y esa iluminación es sinónimo de amar sin más, de amor. Es un viaje al interior, ¿no? Es un viaje al interior que te lleva a transitar rutas hacia el exterior. Siddhartha, Germán Hesse. Sí, Es un libro que a maravilloso. mí me impresionó Sí. muchísimo cuando lo leí siendo mucho más joven Ujú. y es de esos libros que, bueno, recomiendo ¿Verdad? muchísimo Sí, porque sí. eh, creo que es, bueno, ese viaje al interior, ¿no? O sea, al Sí, final es una persona que tiene que despojarse también de las ataduras materiales y va hacia ese viaje. sí. El relato de Siddhartha Gautama, que puede resultar anecdótico, dejó palacio, está muy presente en nuestra cotidianeidad, aunque haya surgido hace 2600 años y tal vez no haya sucedido como la cronología o la historia lo refiere, pero metafóricamente está muy presente en nuestra vida. ¿Cómo podemos, lo diré de esta manera, a ver si de esta manera me puedo explicar? Estamos muy permeados por el modo productivo y eso nos aleja de nosotros mismos y nos acerca a esa imagen que queremos proyectar y a esa necesidad que tenemos para ser reconocidos por lo que hacemos, decimos o poseemos. Entonces hay que dejar, como hizo Siddhartha Gautama, hace tantísimos miles de años, esa suerte de palacio tan cómodo que es nuestra propia manera de entender el mundo y salir hacia lo Y desconocido. abrirnos a todo, a Y la lo desconocido, experiencia, sí, perdón, abrirnos a la experiencia tal que cual, nos ofrece la vida. tal cual, tal cual. Mm. Una de las cosas de tu biografía que más me ha llamado la atención Ujú, es esa labor de instructor de acompañamiento en la muerte o en el final de la vida, ¿no? ujú. ¿En qué consiste?
una vez más volvemos a la idea del silencio. ¿Mm? Eh, Me ha interesado por cuestiones personales. A mí me desconcertó mucho la muerte de mi padre. Ujú. ¿Qué edad tenías cuando Yo murió? tendría unos 20 27 años, 29 años. No era un niño, Ujú. pero me desconcertó no la muerte de mi padre con nombre y apellido, sino lo que me desconcertó, lo diré mejor, la muerte. Eso es lo que me desconcertó muchísimo. Era la primera vez que perdías a un... No, había perdido abuelos, los mayores de la familia. Mm. Pero allí incluso estaba yo con él, el momento en el que falleció. Ese momento, ese instante tan fugaz en el que piensas que la vida ha desaparecido porque la muerte se la ha llevado. Eso me desconcertó mucho. Y quedó allí anidando y nuevamente pues esa búsqueda de respuestas pues me llevó a leer algunas formaciones y luego a un trabajo como voluntario en el acompañamiento en el proceso de morir. Y luego he sido invitado para formar parte también junto con otras personas como instructor, como profesor en formaciones en el voluntariado. Tienes mucha información, lo razonas, lo reflexionas, hay ejercicios, pensamientos, pero luego cuando estás acompañando a alguien, la mejor herramienta que te lo da es la presencia. Y esa presencia anida en el silencio. Y no es que estés mudo cuando estás con alguien, que a veces permaneces en silencio pero estás comunicando de una manera muy profunda. Yo he estado acompañando a personas que han estado en un coma inducido o en un coma porque su estado biológico así lo hacía en ese momento, en el que no sabía ni tan siquiera su nombre. Y me estoy recordando de 2 o 3 personas que acompañaban, las que no tenían familiares ni amigos, nadie le visitaba, inclusive entre los voluntarios. Tampoco se veían entusiasmados o llamados a ir a acompañar a alguien con el que no podían interactuar, aunque más no sea en mirarse o en tocarse. Pero estás allí en silencio y respiras con el otro. La idea es que no se vayan solos. La idea es que no se vayan solos. La idea es que esa disponibilidad les acompaña, Les reconforte en ese momento. les reconforta en ese momento. Y lo puedes hacer de muchas maneras, hablando, mirando, acomodando su almohada, dando vuelta a una manta o poniéndola. Es decir, estoy para ti. Ese es el punto Yo mayor. creo que a nivel personal ser difícil también, ¿no? El estar en contacto con personas que están en el lecho de muerte y que se van a marchar. Son momentos difíciles y duros también, ¿no? Hay momentos en los que son desafiantes, hay momentos en los que tocan algunas teclas personales, hay momentos en los que duele, hay momentos en los que te quiebras. Pero eso es así. Eso es así. Lo otro sería aquello que estábamos diciendo, bueno, va a haber un acompañamiento que muchos libros, de hecho, la muerte está volviendo a la vida. Hay muchas editoriales que están publicando cada vez más, con lo cual eso es una representación de que nuestra sociedad está mirando hacia algo de lo que se alejó hace tiempo, de volver a la muerte, porque está presente en la vida. Hablar de la muerte es hablar de la vida. Y hay muchos relatos en los que pareciera que luego ese comportamiento lineal va a suceder. Y sucede algo que no está previsto, porque la vida es imprevisible. La vida tiene sus propios pulsos y el proceso de morir tiene su propio recorrido. Entonces allí es dejar, en el momento en el que estás entrando, parafraseando a Krishnamurti, en esos jardines tan delicados que ni siquiera los ángeles se animan a pisar, lo haces con la mayor delicadeza posible. Y allí esa delicadeza está viva en el silencio. Debes sentir el agradecimiento, ¿no? Incluso en esos momentos, de esas personas que encuentran en ti a alguien que está con ellos en ese momento. A veces sí y a veces no, a veces poco, a veces mucho y otras veces encuentras que te interpelan, que te piden que te retires de la habitación, que te Mm, insultan, que se enojan por esto que decía. La vida tiene mm. muchas maneras de explicarse. En tu experiencia acompañando a personas que están a punto de marcharse, ¿de qué se arrepienten más en su vida? De los malos entendidos.
de todos los malos entendidos que le han distanciado de sí mismo y que le han distanciado de los demás. Independientemente de tu recorrido vital, económico, empresarial, si se quiere, el mayor arrepentimiento es no haber amado más. Está en las relaciones personales. Está en las relaciones No, personales. la gente cuando se va a morir no está pensando, pude haber tenido un mejor trabajo, pude haber ganado más dinero, debería haber ido a hacer este viaje. No, es Sí, ¿por qué no reparé esta relación sí. que se rompió? Porque bueno, traicioné a una persona que a lo Ujú, mejor era cercana. Eso es un sí, poco lo que donde la gente sí, se echa en cara, ¿no? En los sí. últimos momentos. Por eso es tan importante aprender a despedirse. Y en la acepción mayor de la frase, aprender a despedirse de los malos entendidos, aprender a despedirse del creer que la vida nos va a hacer caso, aprender a despedirnos de todas nuestras obstinaciones, aprender a despedirnos incluso de nosotros mismos, porque también eso implica aprender a despedirnos de aquello que nos limita, como los celos, el orgullo, la envidia, la indiferencia. Aprender a despedirnos para recibirnos y poder vivirnos. Ese es poder habitarnos, poder vivirnos. Ese es el punto principal. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué cuesta tanto? Porque somos, parafraseando a Pablo Dor, somos un proceso inacabado. Somos un proyecto, ¿sí? Y que lo que nos completa es el amor. Entonces, como el modo productivo nos ha permeado tanto, entonces allí el amar no siempre está presente. Así que hasta que no sintamos un tropiezo mayor con ese modelo productivo que nos lleva a la comparación, a la competencia, y eso está presente porque somos imperfectos. En algún punto decía, el ser humano es un poco chapuza, por traerlo en términos muy cotidianos. Ya vendrá, somos como una beta, somos como una aplicación que todavía no Sí, está sí. acabada. Fallida, somos Está un fallida. proyecto Sí, fallido, ¿no? sí. Ah, En el año 2003 entrevisté al Dalai Lama sí. en Dharamsala. Fue una de las grandes experiencias que he tenido Ujú, como periodista. ujú. Y recuerdo que me dijo en esa entrevista que a veces él mismo pensaba en el momento en el que él también se iba a despedir y me dijo, a veces me pregunto si tendré la serenidad y el coraje Ya, para irme como creo que me debería ir, ¿no? ya. Y esa es una duda que tenemos todos, ¿no? En ese momento, ¿cómo nos iremos? Y tú estás contando aquí, pues, las reacciones tan diferentes, ¿no? Que tiene la gente Sí. cuando llega ese momento. No sé si el hecho de que en el budismo exista la idea de la reencarnación, me imagino que eso reconforta a aquel que se va a ir, No creas que tanto. ¿no? No, porque precisamente ese es el aliciente. En principio, la idea de volver a otras dimensiones, de una u otra manera está presente en muchas tradiciones Mm. dentro del budismo. No hay un único entendimiento. Pero el principio mayor es ese desencanto que produce decir, otra vez, por ponerlo también en términos muy cercanos, Ya. otra vez aquí con todo este lío y esta historia. Ya. Entonces, el proyecto, no es tal vez la mejor palabra, pero la propuesta soteriológica del budismo desde las escuelas tempranas que has visitado cuando estuviste estos 10 años en Asia, es la de liberar a la mente ese principio consciente, le podemos llamar para hacerlo cercano alma o espíritu, pero que en el budismo hablaremos de mente en el sentido ontológico, de todos los condicionamientos kármicos para que pueda entrar en el nirvana y no se vea otra vez impulsado a otras experiencias en otras dimensiones. Entonces, luego algunos se sentirán interesados por ello, otros se sentirán aburridos o no se sentirán convocados. Pero traigámoslo a nuestra vida cotidiana, ¿no? Al abrir los ojos por la mañana, porque el proceso, desde el punto de vista también del entendimiento de la fisiología, desde el budismo y de lo que sucede en el proceso de dormir y en el proceso de morir, es el mismo.
Entonces, cuando abrimos los ojos, decimos, otra vez, ok, pues vamos a hacer de esto algo que sea realmente significativo. Que esté otra vez aquí estoy mientras te estás poniendo los calcetines, te pones tu calzado que sea el de la compasión y el de la sabiduría. De tal manera que ese calzado sea el que te conduzca en cada paso a acercarte a ese principio mayor. Claro, en casi todas las religiones tienen una idea, ¿no? De hay algo más después, ¿no? No nos vamos y se acabó, ¿no? Esto para los que no creemos que haya algo después, yo sí que me imagino que será más difícil cuando llegue el momento, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? El miedo a que esto se acabe y se acabe definitivamente. Una de las cosas que, no sé si en el budismo es otro concepto que me parece interesante, pero que creo que se ha desvirtuado mucho, es el karma, ¿no? Un concepto que, por cierto, se ha popularizado mucho, ¿no? Y ahora ya, pues, oye... Karma, no, mantra, todo el tiempo así. O no hagas esto que es mal karma, o, Sí. ¿sabes? O te vas a reencarnar en una rata, Qué ¿sabes? karma. O vas Sí, a ser una cucaracha cuando vuelvas y tal, ¿no? Explícanoslo para que la gente lo entienda, ¿no? Más allá del concepto más popular de lo que es el karma. Voy a tratar de unir estas dos últimas cosas que traes a nuestra conversación, que por cierto la estoy disfrutando mucho. Muchas gracias. No siempre, porque hay veces que me olvido, pero es habitual que, porque esto también parafraseando a su santidad el Dalai Lama, que en algún punto él dijo, cuando se le preguntó si él podía afirmar de que los procesos, los mapas que describe el budismo realmente iban a ser así, él dijo, no lo sé, puede ser que sí, puede ser que no. Esto es en lo que yo creo, en la cultura y en la tradición en la que me he educado. Si esto sucede, estoy preparado. Si esto no sucede, pues he ocupado tiempo de una buena manera. Entonces, mi pregunta es la que trato de hacerme con frecuencia es, ¿cómo he muerto hoy? ¿Cómo he muerto hoy? Como una idea de repensar cómo ha sido el día. Si he muerto para relacionarlo con el karma. Si he muerto a mis pulsos más complejos, que me llevan otra vez al sufrimiento, a la incomodidad, a la inquietud, el de promoverlo o el de provocarlo en otro. Entender la muerte, si entendemos la muerte como un proceso final, es decir, ¿cómo he concluido el día de hoy? ¿Cómo he muerto hoy? Porque mañana voy a renacer. Entonces, si hoy he muerto bien, mañana voy a renacer bien. Y eso es el karma. Básicamente es una descripción de esto sucede porque aquello pasó. Aquello sucederá porque esto está aconteciendo. No hay un designio, luego el decir popular lo ha puesto esto, pero a veces creo que eso dice más de quien lo está diciendo, vas a renacer como una cucaracha. Porque Sé bueno, ¿no? Claro. Entonces creo que esto podría ser un acercamiento a entender que es ley de causa y efecto, que no hay un recorrido lineal, no siempre lo podemos poner en una frase, pero que nada surge por sí mismo. Entonces, si hoy he muerto bien, que decir que he amado tanto como he podido, y desde esa manera de amar me he comprendido en mis tropiezos, de esa manera de amar también me reafirmo en mis aciertos. Con lo cual intentaré promover para el día que está por llegar una nueva vida, incrementar y estabilizar esos aciertos, que uno ya los ha redefinido, y tratar de dejar atrás y de desmontar aquellas equivocaciones que promueven eso, el sufrimiento y la incomodidad. El budismo cree que las acciones motivadas por apego o odio generan sufrimiento. Está vista desde el exterior como una religión pacifista, en el sentido de que si uno mira a lo largo de la historia hay menos conflictos, ¿no? Relacionados o promovidos en favor del budismo. Este concepto de la no violencia, ¿no? Para alguien que esté viendo el mundo actual, que es muy violento, hemos vivido conflictos terribles en los últimos años. ¿Cómo podemos explicar que no podamos dejar eso atrás? Confiar.
aunque parezca que no es la mejor de las opciones en el momento. Confiar en la nobleza que hay en cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta en este instante. Esto es dificilísimo. Sí, Cuando tienes, es muy sobre todo difícil. en el poder, a personas que, transmiten codicia, crueldad. Sí, es un auténtico desafío y ese es el desafío que nos ha tocado en el siglo XXI. Pero si miramos retrospectivamente, y estoy recordando a Steven Pinker cuando habla de los ángeles que llevamos dentro, Jeremy Rifkin en La civilización empática, pues de una manera muy cercana traen este recorrido evolutivo de nuestro como especie. Y aunque hoy estemos en la situación en la que estamos, y esto puede sonar incluso irritante o desafiante, estamos en uno de los momentos de menos conflictos en el mundo en la historia de nuestra humanidad. Sí, con la perspectiva de la historia es así. Eso es Nos así. hemos matado mucho más en el pasado. Sí. Luego ver también que de los 8.000 millones de personas que habitamos este planeta, no todos tenemos ese comportamiento que aparece tan marcado en las noticias cotidianas. Y esto no implica minimizar ni despreciar esos comportamientos porque además están ligados al poder. Y eso está presente en consecuencias en nuestra vida diaria. Creo que hoy más que nunca tenemos que tener esa motivación de ese principio de ahimsa, de no violencia, no solo la violencia física, sino toda la violencia que surge cuando reificamos y cosificamos a la naturaleza, al planeta, a los animales y a los seres sensibles y a los seres humanos. Ese es el principio mayor de la no violencia, ese principio de ahimsa que está impregnado de amor, de cuidado. Y no es una idea, quiero ser muy cuidadoso con esto para no caer en el infantilismo y decir, bueno, nos damos unos besitos y todo está bien, que también. Pero todo es muy complejo, todo es muy complejo. Y necesitamos de una conversación constante. No sé si lo vamos a dar vuelta a esto, pero sí estoy convencido que vale la pena. Y ese es el punto en el que uno satisface el sentirse como una persona íntegra y coherente con sus principios. Si llegamos a estabilizar lo que anhelamos, magnífico. Si logramos un poco, bienvenido. Y si no logramos nada, lo hemos intentado. Hablando de la no violencia, el Dalai Lama es claramente un defensor, lo comentaremos porque también en mi charla con él hablamos mucho de este tema que me interesa. Pero luego el budismo o países budistas tampoco son ajenos a la violencia. Hemos tenido ahora en Tailandia y Camboya un conflicto terrible entre dos países predominantemente budistas, ¿no? Sí. Y además, parte del origen de ese conflicto es un templo, que se disputan entre ellos y un pedazo de tierra pequeñísimo. Y uno dice, ¿what? Sí, claro, y dices, ¿por qué se están matando por eso si el concepto propio del budismo al revés, ¿no? Sí. Va en contra de todo eso, ¿no? Sí. Supongo que tú lo vivirás con un especial dolor, ¿no? El ver que países como estos están en guerra o libran guerras. Es una dolorosa contradicción. Y lo tenía presente mientras hablabas y contabas esto, que el budismo no ha encabezado grandes conflictos, pero los ha habido, incluso puertas adentro. Esto tal vez no resulte cómodo para algunas orejas que escuchen, pero en el Tíbet, en Sri Lanka, en Tailandia, en Birmania, con los nacionalismos que se han permeado las tradiciones budistas y han llevado a agredir a otro ser humano, una flagrante contradicción con sus principios más esenciales. Entonces, aunque cueste, hay que hacer una diferencia, que es la que trato yo de resaltar en mi lectura íntima, de lo que es la esencia de la enseñanza y lo que es la institución, que por un lado, ese es un tema también muy complejo, que no solo está presente en el budismo, sino en todas las tradiciones de sabiduría y las religiosas. Las instituciones que ayudan a conservar la esencia de ese pensamiento filosófico, religioso,
en lo temporal han cometido errores y han promovido un dolor indecible. Pero al mismo tiempo han mantenido a lo largo del tiempo, que son lentas de cambios y de andar lento, han podido mantener la esencia de una tradición. Entonces hay que abrir las ventanas, hay que ser muy honesto con ello, hay que tener una voz muy clara y señalar, independientemente de quién sea, que hay allí un error y hay que condenarlo con una voz muy directa y muy concreta. Sí, de Es hecho, un ejercicio de salud que nos llama a que cada uno ejerzamos en nuestras propias tradiciones. de hecho, en Birmania me encontré, es un país donde viajé mucho y cubrí los conflictos que ha vivido, que son terribles, y me encontré con monjes budistas que me llamaban mucho la atención, ultranacionalistas, que promovían la violencia. Sí, Por ejemplo, contra la minoría de los Rohingya, que eran musulmanes. claro, claro. Y la verdad es que te chocaba, ¿no? Precisamente por Sí. esa percepción que uno tiene del budismo como una religión de paz. Sí, sí. Esas contradicciones están presentes y no socavan los cimientos de la tradición. Sí que los conmueven y promueven fisuras, pero también tienes, y me acuerdo uno de los ejemplos más conocidos, a este extraordinario maestro que fue Thich Nhat Hanh, que logró, por poner un toque así también distendido, que bandos opuestos entre sí coincidieran para expulsarle de Vietnam cuando empezó a trabajar, sin importar quién había infringido un dolor a esa víctima, que se puso del lado de la víctima, porque a veces cuando ese es un equilibrio, que estamos siempre en el filo de la navaja, que cuando resaltamos esas incongruencias tan dolorosas, nos quedamos prendados incluso del victimario olvidando a la víctima. Entonces, ese es el enorme desafío, de señalar lo que es injusto, pero que eso no genere en nosotros aquello. Si para acabar con el canibalismo hay que comerse al caníbal, hay algo que no funciona. Entonces, ver también cómo trabajamos con esas incongruencias y señalarla de una voz muy, muy clara y muy nítida. Lo que pasa es que la no violencia tiene sus límites, y aquí me voy otra vez al Dalai Lama. Él me dijo, si nosotros caemos en la violencia y en el odio hacia quienes están destruyendo la cultura tibetana, en este caso el régimen comunista chino, entonces han ganado. Era su teoría, ¿no? Y sin embargo había, recuerdo en Dharamsala, una generación joven de tibetanos Sí, que te decían, ¿pero qué nos ha traído esta idea un poco de poner la otra mejilla, ¿no? La cultura tibetana está en grandes dificultades, represión, exilio, sí, no solo del Dalai Lama, sino de decenas de miles de sí. tibetanos. Y esa idea de, vale, no hay violencia, tampoco hay ninguna percepción del mundo de lo que está pasando en el Tíbet, ¿no? Sobre todo una vez Richard Gere ya no es el actor que era, que fue alguien que yo creo que hizo bastante, ¿no? Porque el Sí. mundo pusiera los ojos allí. Y luego tenemos un Dalai Lama que es muy popular en el mundo, pero que un día no va a estar. Te preocupa, me imagino, ¿no? La situación del Tíbet. Me preocupa, como me preocupan otras situaciones similares. Me preocupa el sufrimiento, me preocupa la violencia, me preocupa lo que nos preocupa a todos. Quiero ser también muy cuidadoso con ambas posturas, por ponerlo en términos así como antagónicos, ¿no? El de la no violencia y el de la acción violenta. Y no tengo respuesta para ello. Solo tengo una suposición. Pero lo estoy suponiendo como un occidental, no lo estoy suponiendo como un tibetano. Entonces, por mucho que me esfuerce, no tengo ese valor agregado de un nativo que ve que sus padres han sido asesinados o han sido secuestrados, torturados y que su cultura está desapareciendo. Luego hay un punto muy, muy, muy concreto, que es el poder.
contra el cual muchas veces, y en este caso las fuerzas son desiguales, absolutamente desiguales, con lo cual no basta, mejor dicho, con lo cual al poco de pensarlo sabemos quién va a salir, entre comillas, Sí, victorioso de en esto. un enfrentamiento violento no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. ¿Lo otro ha traído algo? No, no lo sé, no lo sé. Yo creo que tal vez, y a lo mejor esto es lo que se me ocurre pensarlo en estos términos, que a lo mejor incomoda mucho a las generaciones tibetanas más jóvenes, que esa prédica de la no violencia nos ha aportado mucho a quienes no somos tibetanos y no hemos vivido bajo el dominio y la opresión china, ese punto de referencia de su santidad el Dalai Lama concreto, que a lo mejor a estas generaciones tibetanas de jóvenes que están en todo su derecho de reclamar otra postura, ¿sí? O otra acción. Al final el deseo de venganza, el deseo de respuesta es innato en la naturaleza humana, ¿no? ¿Esto cómo se puede reprimir? ¿Cómo podemos reprimir al que nos ha hecho daño, querer hacerle daño? Que yo creo que es algo, ya no hablo solo de conflictos, hablo en el trabajo, hablo en las relaciones personales. Es un instinto difícil de reprimir, ¿no? Sí, sí. Es un instinto difícil y en el que me gustaría reemplazar la idea de reprimir por contener, que en un momento es oportuno contenerlo y podemos traer argumentos y que cada uno explore cuáles son los argumentos que le pueden llevar a entender que hay un momento en el que hay que contenerse para no agravar la situación, porque muchas veces dejado llevar por ese impulso, como decía Matías Ricard, a quien nombrabas, la sabiduría está en hacer lo necesario para neutralizar el conflicto y no incrementarlo. Y esos pulsos de infringirle daño al otro, que surgen en nosotros, pues puede ser que den una satisfacción en el momento. Con un compañero de trabajo, por poner cuestiones más cercanas y menos sufrientes. Pero con el tiempo vemos que tampoco aporta mucho y que tampoco eso ha solucionado. Y quien era hoy un compañero, un adversario, dentro de un tiempo es una persona cercana, o al menos una persona neutral. Entonces, nuevamente la motivación es de qué forma quiero estar en el mundo. Entonces, cuando hablo de contener, es decir, esto está latente en mí, el sentimiento de injusticia, pero cuando bajen mis demandas, el cerebro le falta calle. Cuando bajen mis demandas, ¿sí?, de la acción, porque la emoción me secuestra en ese momento, pues va a tener más peso mi palabra. Cuando no esté como un pobre chimpancé saltando sobre el escritorio, va a tener mucho más peso mi palabra cuando desde la mesura, el discurso profundo, puedo estar reclamando. Si no, no. Hay una frase en el entrenamiento de la mente en 8 puntos de Langrit Tampa que el punto es que siempre desconcierta muchísimo y además irrita y enoja, es para ti la victoria y para mí la derrota. Y suena fatal. Sí, porque nadie quiere identificarse con la derrota. Pero cuando comenzamos a explorarla, que es muy provocativa, y yo creo que allí está el punto de la enseñanza, el provocarnos, ¿no?, a decir, bueno, vamos a reflexionar sobre ello. En un punto es, si mantenemos nuestras discordias, y esto es aplicable en mucho, no en todo, es posible que salgamos perdiendo ambos. Si en ese punto de la discusión en el que estamos, nadie puede razonar, reflexionar cuando estamos secuestrados o estamos dominados por una emoción en particular. Entonces, en ese punto la contención es para ti la victoria, de decir, pues mira, cuando ambos nos tranquilicemos, vamos a volver sobre el punto. En una desaveniencia afectiva, en una desaveniencia política, en una desaveniencia del trabajo. Porque ahora no vamos a lograr nada. Para mí la derrota, que es como una manera de leer, pues soy yo en este momento quien puede aceptar en los términos convencionales la derrota que luego va a ser la victoria, porque estoy derrotando a mis impulsos más neuróticos, más difíciles y más conflictivos. Y eso lo convierto en una victoria.
Desde la sensatez puedo luego, con un discurso claro, concreto, directo, pues lidiar con aquello que nos está distanciando. Esto tiene mucho que ver con lo que decía el Dalai Lama, ¿no? Esa idea que transmitía de si nosotros respondiéramos con violencia, entonces estaríamos concediéndoles la victoria a nuestros rivales. Incluso cuando a él se le plantea muchas veces, bueno, pero entonces ante un secuestro de personas, dice, pues si hay que neutralizar al secuestrador, se le neutraliza. Si eso implica, entonces él decía, bueno, podemos empezar con algo, y si eso no da resultado, poniéndole un toque de humor en una situación dramática, pero si hay que neutralizar al secuestrador, por decirlo en esto, desde una manera contundente y militar, pues se le neutraliza, porque hay un principio mayor que es el respeto y el cuidado de la vida de aquellos que están siendo detenidos. Pero inmediatamente ver si también podemos hacer algo por aquel que hemos estado, bueno, si ya está abatido, pues bien. Pero si lo hemos herido para neutralizarlo, pues asistirle. Que pueden convivir ambas cosas. Ese es el gran desafío. En esta charla, si algo me queda claro como conclusión, es que el budismo es una religión, una filosofía, sobre todo optimista, ¿no? Cree en la condición humana y en su capacidad para mejorar y para solucionar los problemas, ¿no? Yo creo que en estos tiempos que corren es un mensaje que nos viene bien. Sí. Así que te agradecemos mucho que nos hayas transmitido ese optimismo y ha sido un enorme placer tenerte con nosotros. Para mí también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a vosotros, bueno, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por apoyar el canal del director. No os olvidéis de suscribiros, haceros miembros también, los que podáis, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.